Buen día. Hoy iniciamos nuestra cuarta clase del módulo de identidad. Vamos a hablar acerca de la bibliología. Espero que tengas allí tu cartilla, tu Biblia y estés con toda la disposición para adentrarte en esta hermosa experiencia de aprendizaje en nuestra Escuela de Formación de Líderes. La bibliología es la rama de la teología que estudia la Biblia como un conjunto de libros sagrados desde 4 escenarios: su formación, su inspiración, su estructura y su historia. La palabra Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa un libro. La palabra libro viene del nombre dado a la pulpa interior de la caña de papiro sobre la cual se escribían los pergaminos antiguos. Nosotros, aunque tenemos la Biblia como un solo libro, la Biblia realmente es un conjunto de varios libros escritos en diferentes momentos, en diferentes épocas, por diferentes hombres, pero todos bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo. Encontramos dentro del marco de las Escrituras dos elementos que determinan las divisiones de la Escritura, la organización de la Biblia. Tenemos dos secciones conocidas como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento es traducida como pacto y nos permite conocer los dos pactos hechos por Dios con la humanidad a lo largo de la historia. El primer pacto es allí en Egipto, cuando Dios establece a través de Moisés el pacto en la fiesta de la Pascua. Y el primer pacto es cuando el Señor envía a todas las familias de Israel que estaban cautivas en Egipto para que sacrificasen un cordero sin mancha y tomaran la sangre del cordero y la untaran en el madero de la puerta. Ahí se establece el primer pacto. Luego, el segundo pacto o nuevo pacto se establece a través de Jesucristo, quien viene como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo y derrama hasta la última gota de su sangre en el madero también, pero en el madero de la cruz. Y allí establece la redención y la apertura de una nueva dimensión de nuestra relación con el Padre. Es conocida como el nuevo pacto. Nosotros podemos estudiar las Escrituras desde los dos conceptos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también es conocido como el tiempo de la ley, el tiempo de la manifestación de la ley del Padre, la ley de Dios. El Nuevo Pacto se conoce como el establecimiento del periodo de la gracia a través de Jesucristo. En el Antiguo Testamento encontramos 39 libros. 39 libros que están organizados en diferentes secciones. La primera sección se llama la ley, también conocida como la Torá, y contiene 5 libros escritos por Moisés. El primero de ellos es el libro de Génesis, que relata la creación. El segundo es el libro de Éxodo, que nos habla acerca de la salida del pueblo del cautiverio o de la cautividad en Egipto y su ingreso a la promesa en Canaán. El tercer libro es el libro de Levítico, que nos presenta las leyes dadas por Dios al pueblo en el desierto. El cuarto libro se llama Números y establece el censo que Dios hace del pueblo, preparándose para la entrada a conquistar la tierra prometida. Y el último libro es Deuteronomio, donde se hace un repaso general de la primera ley dada en Levítico y significa segunda ley. Estos son los primeros 5 libros de la Torá, del Pentateuco o de la ley. Luego vienen los 12 libros históricos, que son libros que relatan parte de la historia del pueblo de Dios y la influencia de Dios sobre el propósito del pueblo. El primero de ellos es el libro de Josué. Una vez muere Moisés, inmediatamente Josué toma el liderazgo del pueblo de Israel y ahí comienza a establecerse el proceso histórico. Luego de Josué viene el libro de Jueces, que es una vez muerto Josué, comienzan a levantarse jueces sobre Israel. Luego del libro de Jueces viene Primera de Samuel y viene Ruth. Luego viene Primera de Samuel y Segunda de Samuel, que relata el inicio de la monarquía sobre Israel. Luego viene Primera de Reyes y Segunda de Reyes, donde ya conocemos un poco más sobre el rey David. Luego viene Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Luego viene Esdras, Nehemías y terminamos con Esther. Luego vienen 5 libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Luego vienen los 5 libros de los profetas mayores, que son el libro del profeta Isaías, el libro del profeta Jeremías, el libro de Lamentaciones, el libro del profeta Ezequiel y el libro del profeta Daniel.
Luego vienen 12 libros llamados de los profetas menores, que son los libros de los profetas Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y aquí termina el Antiguo Testamento. Son los libros organizados dentro de las secciones para facilitar su estudio, para permitirte adentrarte un poco mejor en el entendimiento práctico de la palabra y el desarrollo cronológico de la historia de Dios en la humanidad. Luego viene el tiempo de Jesucristo, el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia. Y ahí entramos en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos con 27 libros para un total de 66, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Y estos 27 libros también vienen organizados de una manera biográfica. Entonces, los primeros 4 libros son los libros biográficos, que son los evangelios, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Entendiendo que no todos conocieron personalmente a Jesús. Cuando nosotros miramos los libros de los diferentes apóstoles o evangelistas, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan relatan lo que Mateo vivió y lo que Juan vivió en su caminar con Jesucristo. Pero ¿sabías que Marcos no caminó personalmente con Jesucristo? Marcos era un discípulo de Pedro. Lucas tampoco fue parte de los 12 discípulos. Lucas fue un discípulo de Pablo. Y cada uno de ellos, dentro de su esencia, bajo la guianza y la inspiración del Espíritu Santo, establecieron algunos conceptos fundamentales, pero lo más impactante de los 4 evangelios es ver cómo 4 hombres distintos, en momentos distintos, con experiencias distintas, en temporadas distintas, establecen un hilo conductual totalmente coherente, con un significado totalmente alineado con la verdad de la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Por eso es tan importante entender la iluminación del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo sobre la vida de estos 4 escritores. Luego viene el libro de Hechos, que es catalogado como un libro histórico, que relata todo lo que los apóstoles y los discípulos hicieron bajo el poder del Espíritu Santo en el establecimiento de la iglesia primitiva. Luego tenemos las epístolas paulinas, que son todas las cartas escritas por el apóstol Pablo a las diferentes iglesias. Las epístolas paulinas comienzan con la carta de Pablo a la iglesia de Roma, que es el libro de Romanos. Luego vienen las 2 cartas escritas a la iglesia de Corinto, que son Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Luego viene Gálatas, que es la carta escrita a la iglesia de Galacia. Luego Efesios, que es la carta escrita a la iglesia de Éfeso. Filipenses y Colosenses, que son cartas escritas a la iglesia de Filipos y a la iglesia de Colosas. Y luego vienen las 2 cartas escritas a la iglesia de Tesalónica, Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Luego vienen 2 cartas que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Y terminamos con las cartas que le envía el apóstol Pablo a Tito y a Filemón. Luego de las epístolas paulinas tenemos las epístolas generales, que son epístolas escritas por otros discípulos, por otros evangelistas, por otros apóstoles diferentes al apóstol Pablo. Una de ellas es la epístola o la carta a los hebreos. Resulta que la carta a los hebreos no data de un autor definido. Algunos creen que es el apóstol Pablo, otros creen que es Lucas, pero no se sabe o no se ha definido a ciencia cierta quién escribió la carta a los hebreos. Tenemos también la carta del apóstol Santiago, tenemos Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y tenemos la carta escrita por Judas. Y terminamos el Nuevo Testamento con el libro de las Revelaciones, también conocido como el Apocalipsis. Estos son todos los libros del Nuevo Testamento. Es muy importante que tú puedas estudiar y aprender el orden de los libros. Eso te va a facilitar la lectura, te va a facilitar el estudio y te va a hacer mucho más práctico el entendimiento de la palabra de Dios. Es muy complejo ver todavía personas cristianas con 10, 15, 20 años en el Evangelio que tienen que ir al índice para buscar el libro de Génesis, que tienen que ir al índice para buscar dónde están los evangelios. Hay muchas personas que no han tenido claro el entendimiento de la importancia de conocer la palabra de Dios, de relacionarse con la palabra de Dios. La bibliología es fundamental para facilitar tu acercamiento a la palabra de Dios. Ahora, cuando tú lees la Biblia, debes comenzar a entender el orden de la Biblia. La Biblia está organizada por capítulos y versículos.
Originalmente la Biblia no estaba dividida u organizada por capítulos y versículos, como hoy en día la conocemos, ya que por conveniencia de referencia y estudio fueron agregados posteriormente. La primera Biblia publicada, organizada por capítulos y versículos, fue conocida como la Biblia de Ginebra allá en el año de 1560. Entonces, ¿tú te imaginas cómo sería estudiar la Biblia sin capítulos y sin versículos? Complicaría muchísimo el entendimiento del propósito de Dios a través de la palabra. Por eso hoy tenemos el gran privilegio y la gran oportunidad de contar con un mecanismo de estudio, de lectura, que hace mucho más práctico el entendimiento. Tenemos que comenzar a entender que los capítulos y los versículos fueron establecidos para facilitar la comprensión y el estudio. Al estudiar la Biblia es muy importante tener en cuenta que el cambio de capítulo, préstame mucha atención, el cambio de capítulo no necesariamente representa un cambio de idea o un cambio de tema, por lo cual debemos leer con entendimiento y no solamente con el reconocimiento de los capítulos. Hay capítulos en la Biblia como por ejemplo Hechos 21, donde terminas tú en el versículo 37 al 40 y automáticamente el 40 se conecta con el versículo 1 del capítulo 22. Si tú terminas en el capítulo 40 del versículo 21, cortaste la idea. Entonces, el hecho de que haya una organización por capítulos no significa que cada capítulo tenga una idea diferente. Algunas ideas van de un capítulo al otro. Por eso es muy bueno que leas la Biblia de una manera amplia. Trata de leer 2, 3 capítulos para que tú tengas el entendimiento. Cuando termines de leer un capítulo, examina el capítulo siguiente para ver si continúa la idea o si definitivamente comienza una nueva idea. De acuerdo con datos estadísticos, la Biblia contiene 1.189 capítulos y 31.713 versículos. De estos, el Antiguo Testamento contiene 920 capítulos y 23.214 versículos, por lo cual el Nuevo Testamento nos deja con 260 capítulos y 7.959 versículos. Son algunos datos para que tengas de referencia general. Y cuando nosotros comenzamos a mirar las Escrituras, muchas personas se preguntan, bueno, ¿y por qué estos libros sí y por qué otros libros no? ¿Por qué la Biblia católica tiene unos libros que la Biblia cristiana no tiene? Eso se conoce como el canon bíblico, el canon de las Escrituras. La palabra canon viene del griego canon con K, que significa caña de medir o vara de medir. Eso significa una regla o norma de medición. Entonces, el canon de la Biblia, en consecuencia, determina la clasificación de los libros considerados dignos y coherentes para ser parte de las Sagradas Escrituras. Los libros apócrifos son 14 libros que fueron llevados a un análisis y a un estudio en algunos de los concilios que se establecieron para tal fin, pero que fueron agregados al Antiguo Testamento por la Iglesia Católica y son sostenidos como parte de su canon. Sin embargo, los protestantes o cristianos evangélicos no incluimos dentro de nuestro canon bíblico estos 14 libros por no considerarlos inspirados. Ya sé que su contenido es más histórico, hablan más de la historia de los macabeos, de la historia pero no habla realmente de la influencia de Dios sobre periodos definidos de la humanidad y una revelación para lo que estamos viviendo hoy. En conceptos doctrinales, por ejemplo, es inconsistente con algunos principios de Dios. Y algunas de las doctrinas que traen estos libros apócrifos invitan o incitan a la adoración a los muertos y la intercesión a los santos. Por tanto, eso no hace parte de los canon que nosotros, o del canon que nosotros conocemos como inspirado por Dios. Ahora, el canon del Nuevo Testamento fue establecido en el tercer concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. El concilio es una reunión de líderes espirituales que determinan algunas decisiones y conceptos fundamentales dentro del marco del establecimiento del cristianismo en momentos específicos de la historia. En Cartago, allí en el año 397 después de Cristo, se establece cuáles son realmente esos libros inspirados que hacen parte del canon de las Escrituras. Y se establecieron 5 pruebas para determinar la canonicidad de los libros, para determinar la inspiración de los libros. La primera, apostolicidad. Y es que los libros tenían que haber sido escritos por un apóstol o por una persona cercana a los apóstoles.
para que tuviesen validez dentro del canon bíblico, debían haber sido escritos por un apóstol o por una persona cercana a los apóstoles. Tal el caso de Marcos, tal el caso de Lucas. Esta pregunta es importante en casos como el libro de los Hechos, por ejemplo, porque el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, es una carta que envía el apóstol Lucas a un discípulo llamado Gallo. Allí nosotros aún no conocíamos a Lucas en su caminar con los apóstoles, pero su relación con el apóstol Pablo le da la autoridad para ser incluido dentro del concepto bíblico del canon. El segundo concepto, acompañando la apostolicidad, es el contenido espiritual. Y la pregunta que se hacían para determinar el contenido espiritual es si fue el libro escrito y leído en las iglesias y su contenido probaba ser un medio de edificación espiritual. Esa era una prueba de inspiración y propósito del libro. Si estaba siendo utilizado en las iglesias y su contenido realmente alineaba a las personas al propósito espiritual de Dios en sus vidas, se tenía en cuenta para ser parte del canon. El tercer concepto era la veracidad doctrinal. Y se verificaba si el contenido de los libros era recto en el concepto doctrinal. Cualquier libro que contenía herejías, conceptos contrarios a la doctrina sana de Jesucristo, automáticamente era descartado. El cuarto concepto era la utilidad, y es si ese libro era reconocido universalmente en las iglesias y era ampliamente citado por los padres de las iglesias o los pastores de las iglesias. Los libros debían ser utilizados en la predicación y en la enseñanza establecida apostólicamente. Eso garantizaba que realmente hacían parte de la canonicidad establecida o de la inspiración determinada por el Espíritu Santo. Y el último, inspiración divina. Daba verdaderamente evidencia de inspiración divina. Esta es la prueba fundamental y todo daba lugar finalmente a este aspecto. Muchos libros históricos tenían un contenido interesante, pero al no contener estos 5 elementos, no 1, 2, 3 o 4, sino los 5 elementos, no podía ser incluido dentro de ese concepto. Por eso lo que tú tienes hoy en tus manos como Biblia, esos 39 libros del Antiguo Testamento y esos 27 libros del Nuevo Testamento fueron filtrados a través de estos 5 filtros, a través de estas 5 variables para garantizar que el contenido realmente nos podía alinear con el propósito y el plan que Dios tiene con nosotros. Dentro de las mismas escrituras tenemos algunos símbolos. La palabra de Dios utiliza muchas veces un lenguaje simbólico para enseñar. Cuando el Señor Jesús vino, dice que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Eso decían las personas en la sinagoga. Porque es que Jesús no vino a enseñar versículos. Jesús no vino a enseñar letra. Jesús vino a traer la revelación del Espíritu a través de principios de vida. Por eso Jesús tomaba la complejidad de la letra y la llevaba a la practicidad de la vida. Jesús tomaba versículos que utilizaban los religiosos para mostrar su conocimiento y los convertía en conceptos prácticos llamados principios de vida para que las personas del común las pudiesen entender. Mira que la palabra de Dios es comparada muchas veces con elementos de la vida cotidiana para facilitarnos la comprensión, para facilitarnos el entendimiento. Las verdades espirituales pueden ser transmitidas con mayor impacto por medio de símbolos que traen imágenes a la mente humana, activando el entendimiento de los conceptos. Por ejemplo, recuerda cuando Jesús decía, el reino de los cielos es semejante a una mujer que perdió una moneda. El reino de los cielos es semejante a un mercader que comercializaba perlas. El reino de los cielos es semejante y comienza a traer parábolas, a traer elementos de comparación práctico para la vida. Y es que el cristianismo debe ser práctico. Tu vida cristiana debe ser práctica. La vida cristiana no se fundamenta en el conocimiento que tú tienes de la palabra, sino el entendimiento con el cual puedes aplicarla. Y de nada te sirve conocer 37.218 versículos si no sabes cómo aplicar al menos uno. El secreto del entendimiento de la Biblia, de la bibliología, se fundamenta en la practicidad de la palabra. Por eso dice allí que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Porque cuando te quedas en la letra, dice el Señor, te envaneces en tu propio conocimiento. Cuando te quedas en la letra, te llenas de conocimiento. Pero cuando tú vas a la revelación del espíritu que le da vida a esa letra, automáticamente puedes tener el entendimiento, los conceptos prácticos de cómo aplicar ese conocimiento. Hoy tú encuentras muchos cristianos llenos de conocimiento, pero con mínimos rasgos de obediencia. Encuentras cristianos que se conocen toda la verdad,
pero viven una mentira. Cristianos que predican la verdad que conocen, pero lamentablemente viven la mentira que no conocen. Es un problema que hay hoy en día con la religión tradicional. Y es que vemos la Biblia como un libro histórico, vemos la Biblia como un libro formativo, vemos la Biblia como un libro doctrinal, pero no hemos entendido que la Biblia realmente es un manual de vida. Es un libro que fue dejado por el Padre para convertirse en un manual de instrucciones, para que a través de la obediencia a los principios que allí están establecidos, tú y yo podamos alcanzar el propósito eterno del Padre. Es muy importante entender que la bibliología no te enseña cómo memorizar versículos. La bibliología te enseña cómo comprender, entender y obedecer lo que está escrito en estos libros, que se unieron y se convirtieron en uno solo llamado Biblia. Es muy importante el fundamento de la obediencia a la palabra. Recuerda lo que dice Josué allí en el capítulo 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que tu camino prospere y todo te salga bien, no es necesario que venga el mega ungido a orar por ti, no es necesario que vayas a la super iglesia para que el ambiente impacte tu vida. No. Lo único que necesitas para hacer prosperar tu camino y que todo te salga bien es obedecer lo que está escrito en la Biblia. Pero para poder obedecer lo que está escrito en la Biblia, eso lo vamos a ver más adelante, tú solamente necesitas permitir que nunca se aparte de tu boca. Dice, nunca se apartará de tu boca, porque de nada te sirve que no se aparte del libro de la sala o de la mesita del comedor o de la mesita de noche abierto en el Salmo 91. No tiene sentido. De nada te sirve tenerlo en la memoria si no lo declaras con tu boca. De nada te sirve tenerlo en tu conocimiento si nunca lo llevas a tu entendimiento. La palabra de Dios es para leerla, para comprenderla, para entenderla y para obedecerla. Por eso dice, y meditarás en ella de día y de noche para que guardes y hagas lo que ahí está escrito. Es muy importante que aprendas a acercarte a la Biblia de la manera correcta, que entiendas qué significa cada libro, quién lo escribió, por qué lo escribió, en qué momento lo escribió. Y es que vamos a estar a través de todos los módulos de Esfolí conociendo cada uno de los libros de la Biblia, quién lo escribió, cómo lo escribió, por qué lo escribió. En este primer módulo de identidad, por ejemplo, vamos a estudiar el libro de Génesis, el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a dedicar una clase para cada libro, para que tú puedas entender su concepto histórico, cultural, social, espiritual y su trascendencia a tu vida hoy. Porque escúchame, la palabra de Dios es viva y eficaz porque aunque fue escrita hace miles de años, tiene vida hoy, transforma tu vida hoy, se aplica a lo que estás viviendo hoy. Por eso prepárate para estudiar los libros, para aprender más de los libros. Esa es la esencia de la bibliología. Dentro de los diferentes conceptos con los cuales se conoce la palabra de Dios o dentro de los diferentes símbolos prácticos con los cuales se relaciona la palabra de Dios, ahí en tu cartilla tú encuentras algunos. Por ejemplo, en el Salmo 119, el verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es comparada con una lámpara porque ilumina tu camino. Mira, hay muchas personas que viven en tinieblas hasta que conocen la palabra. La palabra es la que trae la luz que puede direccionar tu camino. El problema es que muchas personas están en tinieblas, viven en tinieblas porque aunque conocen la palabra no la entienden y solo el entendimiento de la palabra activa la luz que ilumina tu camino. Más adelante, Jeremías 23-29 dice que la palabra de Dios es como fuego y como martillo. ¡Qué tremendo eso! Es fuego. Es fuego porque tiene dos características. Cuando tú lees la palabra, cuando tú te apasionas por la palabra, cuando tú permites que la palabra llegue a tu corazón, es fuego que consume. Pero también es fuego que enciende. Algo tiene que encender en ti la palabra. Algo tiene que consumir en ti la palabra. Si la palabra de Dios te incomoda, es porque algo está consumiendo o porque algo está encendiendo. Pero también es como martillo. ¿Sabes qué dice la palabra? Que hierro con hierro se azuza. ¿Y sabes algo? Y que para poder quebrantar un corazón duro se necesita algo duro. ¿Y qué más duro que un martillo para quebrar esos corazones endurecidos? Esa es la palabra. Hay momentos donde la palabra tiene que llegar con la firmeza tal de quebrantar esos corazones. Un día los discípulos se acercaron a Jesús y en medio de una predicación dice la palabra que muchos discípulos se pararon y comenzaron a irse. Y de pronto se acercó Pedro y le dijo a Jesús, wow, Señor, dura palabra es esta. Algunos discípulos se están yendo. Y Jesús miró a Pedro y le dijo, ¿y qué, Pedro? ¿Tú también te vas a ir?
Y Pedro le dijo, ¿a dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Mira, tu palabra es como un martillo, pero que quebranta, quebranta. Y si quebranta es porque algo nuevo va a encender en mi vida. ¡Qué tremendo eso! ¿Sabes? Efesios en el capítulo 6 compara la palabra con una espada. Una espada que puede y tiene la capacidad de cortar, una espada que tiene la capacidad de defenderte, y es que todo guerrero necesita una espada, todo guerrero de Dios necesita una espada, y la palabra es la espada del guerrero de Dios. Ahí es donde te puedes defender de los dardos del maligno que quieren apagar tu fe, ahí es donde te puedes defender de los ataques del enemigo, ahí es donde hay principios de vida que te acompañan cuando te sientes débil, cuando te sientes triste, cuando te sientes feliz, cuando estás preocupado, cuando vienen problemas. La palabra de Dios es esa espada con la que tú te puedes defender de todo enemigo que se levanta contra tu vida. Pero también más adelante el apóstol Pedro, ahí en 1 de Pedro capítulo 2, habla de la palabra y la compara con la leche espiritual. Dice que debemos beber la leche espiritual, esa leche que no tiene ningún tipo de contaminación, leche que no ha sido adulterada, porque la palabra es como leche. Dice que debemos desear como niños la leche espiritual no adulterada. Mira, el mayor alimento para un niño es la leche. El mejor alimento para un cristiano es la leche, es lo que le da fuerza le da calcio a tus huesos, le da fuerza a tu columna vertebral, a tu sistema óseo, lo que te permite mantenerte en pie, lo que te permite moverte por la vida. Y es que la palabra, cuando tú la comienzas a digerir, cuando tú la comienzas a recibir, cuando tú la comienzas a tomar para tu vida, comienza a darle fortaleza a tus huesos, le da fortaleza a tu vida. ¿Sabes qué es lo más tremendo? Que cuando tú estás cimentado en la palabra, no caes, aunque tropieces, aunque vengan situaciones difíciles, te mantienes firme. Y Mateo en el capítulo 4 también, el Señor Jesús dice que la palabra es como pan. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, el Señor Jesucristo lo dice allí, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Qué tremendo eso. No hay mayor alimento que la palabra de Dios. No hay mayor alimento que una buena palabra cada mañana, una buena palabra cada día, una buena palabra cada noche. Así como el Señor relaciona con elementos de la vida cotidiana, así mismo tú tienes que aprender a acercarte a la Biblia para tratar de entender a través de la practicidad del Evangelio cómo la palabra de Dios tiene el poder para cambiar tu vida, para transformar tu manera de vivir. La Biblia se manifiesta o se proyecta en tres tipos de presentación. Se fundamenta en tres presentaciones. Resulta que muy probablemente tú has visto que tú tienes una Biblia, pero la persona que está a tu lado tiene otra Biblia, que es la misma Biblia, pero con otro lenguaje. Habla las cosas de una manera más clara o de una manera más enredada, según la versión que tú tengas. Y entonces ahí comienzan a establecerse tres elementos: los manuscritos, las traducciones y las versiones. Manuscritos, traducciones y versiones. Vamos con los manuscritos. Los manuscritos hacen referencia a las versiones originales halladas y a las primeras versiones reproducidas manualmente por medio de miembros de la iglesia llamados escribas. Los escribas eran las personas encargadas de transcribir manualmente la Biblia del original en griego, en hebreo y en arameo al latín. Y eso era lo que hacían los escribas. Todo el tiempo estaban transcribiendo, todo el tiempo, y eso se llaman manuscritos. Entonces los manuscritos hacen referencia a los originales encontrados, pero también a las transcripciones escritas a mano por los escribas. Luego de los manuscritos, un sacerdote católico llamado Martín Lutero establece algunos conceptos dentro de las tesis, 95 tesis que él determina para entender el concepto de la gracia. Y eso hace que él sea excomulgado de la Iglesia Católica, pierde su reconocimiento como sacerdote y tiene que salir huyendo. Y él huye a Alemania. Y allí él se lleva la versión de la Biblia, uno de los manuscritos de la Biblia en latín, y comienza a traducirlo al alemán. Y bajo el apoyo allí de un príncipe, de un rey, él comienza a transcribir al alemán el manuscrito del latín y comienza a sacar una nueva versión de la Biblia, una nueva traducción de la Biblia al alemán. Las traducciones de la Biblia han sido numerosas, a 450 lenguas de forma completa y a más de 2000 de forma parcial, lo que convierte la Biblia en el libro más traducido en la historia de la humanidad. Pero ¿sabes algo?
Esas traducciones, luego viene un señor español que se interesa en el entendimiento de esa Biblia traducida al alemán y la comienza a traducir al español. Era un señor de apellido Reina, Casidoro de Reina. Y él comienza su trabajo de traducción de la Biblia al español, al idioma español, pero luego muere antes de finalizarla y viene el señor Cipriano Valera y él termina la traducción de la Biblia al idioma español y establecieron lo que hoy conocemos como la Biblia Reina Valera, que es una traducción de uno de las traducciones hechas al inglés y al alemán. Pero luego vienen las versiones de la Biblia. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, que hay una Biblia que es Reina Valera 1960. Hay otra Biblia que es Reina Valera 1995. Hay otra Biblia que es Nueva Versión Internacional. Hay otra que se llama la Biblia para Todos. Hay otra que se llama... Y resulta que cada una de estas versiones establece un lenguaje más actualizado. Son actualizaciones a lenguajes más prácticos y populares, buscando hacer más entendible su comprensión sin cambiar su esencia. Por eso, cuando tú ves que tú tienes una Biblia que tiene palabras distintas a la otra, es porque es una versión más actualizada. Nosotros personalmente utilizamos la Biblia Reina Valera 1960 para todos nuestros procesos de estudio y de predicación. Para el caso de algunos conceptos se utilizan Biblias en un lenguaje actual que te permiten estudiar de manera más práctica, pero debiendo ser cuidadosos, porque hay algunos conceptos de los cuales debe ser entendido al momento de identificar si es una traducción hecha para glorificar a Dios o es una traducción hecha simplemente para hacer dinero por una empresa editorial. Al final, tienes que acercarte a una Biblia que tenga los conceptos reales de la palabra de Dios, que guarde la esencia de la palabra de Dios. Hay muchas traducciones hoy en día. Han hecho traducciones para respaldar el homosexualismo, traducciones para respaldar el Evangelio de la Prosperidad, pero tú debes buscar una Biblia que guarde la esencia del Evangelio real, del nuevo pacto a través de Jesucristo. Esto es lo que representa bibliología. Te invito a que estudies tu cartilla, repasa esta clase, escudriña allí las escrituras en tu casa y profundiza un poco más en esta clase de hoy para que puedas entender, comprender y obedecer lo que Dios está permitiendo en tu vida y lo que Dios está demandando de tu vida a través de esta hermosa escuela de formación. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.